Muy buenas tardes, iglesia. Qué gusto estar con ustedes de nuevo, a distancia, pero nuestros corazones bien conectados. Bienvenido a noviembre. Wow, no puedo creer que ya estamos casi al final del año, pero la verdad es que hemos visto la mano de Dios en maneras muy gruesas. Y el testimonio que escuchamos hace unos minutos de Roberto, qué bendición saber que la palabra de Dios es siempre fiel, que tú puedes confiar en lo que Dios ha escrito en su palabra y el Señor siempre va a respaldar lo que Él ha dicho. Qué manera de caminar con los pies sobre la tierra. Nosotros como creyentes tenemos este privilegio y vamos a aprovecharlo y vamos a caminar siempre en fe. Ahora, algo está pasando ahorita entre nosotros en medio de la congregación. ¿Te quieres platicarnos? Sí, este tiempo que me queda muy claro y nos debe de quedar muy claro que no son tiempos normales, y para tiempos anormales Dios tiene respuestas también anormales, y Dios nos está convocando a orar. Ha sido como que la iglesia estamos escuchando el clamor de mucha gente, la situación de muchas personas, y estamos uniéndonos a orar. Esto ha sido un movimiento muy soberano y yo creo que vamos a crecer más, a profundizar más. Y para mí es bien importante que nosotros, precisamente por cuanto Dios nos está convocando, por cuando la iglesia está tomando su responsabilidad en la oración, porque la oración es un sacerdocio dado a la iglesia, y cuando los creyentes entienden esto, entonces podemos nosotros orar a Dios a favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de todos los propósitos de Dios. Y estamos entonces muy agradecidos con Dios. Se siente la unidad de las oraciones. Te animamos a conectarte a las 6, a las 9, a las 12, a las 4 y hacerlo. Y queremos compartir precisamente por esto este tiempo de lo que es oración. Cuando Dios mueve a su pueblo a orar, y Dios está moviéndonos a orar, porque esto no nace de la fuerza propia, esto viene por el Espíritu Santo. Es lo que dijo Zacarías, que nos daría espíritu de oración. Y eso está sucediendo. Y en las reuniones de oración en línea se siente como que la iglesia agarró su rumbo, como que como iglesia, como comunidad, estamos nosotros atravesando las barreras, y es muy fuerte lo que está sucediendo. Y yo quiero animarte, si tú no has participado en las oraciones, únete a ellas, porque aquí es donde el Espíritu Santo se está moviendo. Ahora, es muy importante para nosotros orar de una manera correcta, y eso no son fórmulas. En días pasados, precisamente en estos tiempos de oración, el Señor me impresionó mucho con un versículo en Isaías 58. En este capítulo Dios está exhortando a su pueblo porque están ayunando y orando, pero algo no está bien. Y entonces hay un lugar donde Él les dice, ¿es esta la manera de hacerlo? Dice, para que sea oída su voz en lo alto. Esa frase me pegó. Hay oraciones que son oídas en lo alto. Hay oraciones que conectan con el cielo, que no son solamente gritos de desesperación. Y nosotros queremos aprender cómo es que vamos a orar y que nuestra voz sea oída. Generalmente, o porque ya tenemos mucho tiempo o hemos oído ciertas cosas, aprendemos ciertos rituales y empezamos a orar sin tomar en cuenta cómo fue o cómo es que podemos aprender a orar. Muchas de nuestras oraciones hechas en la carne, a veces simplemente, si lo haces en la carne, las oraciones pueden quedar tan cortas, pueden quedar con tanta desesperanza, o pueden ser simplemente desahogos, ¿verdad? Porque sientes algo muy fuerte, empiezas a orar y simplemente son desahogos emocionales. Pero hay algo que necesitamos conocer. Cuando el Espíritu Santo te inspira, porque dice que por el Espíritu, dice en Romanos, dice, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces hay oraciones, y la clave de oír, la clave de la oración es oír.
Te lo voy a volver a decir. La clave de la oración es oír qué es lo que el Señor está diciendo, cómo el Señor está viendo o cómo está viendo las respuestas a las oraciones. Escribí esto: cuando son hechas cuando una oración es del Espíritu, es hecha en los lugares celestiales, delante de un Dios que es majestuoso, delante de un Dios que es misericordioso, que es justo, que es recto, que es rey sobre todo, que su dominio no tiene fin. Estas oraciones son las que abren puertas. Y aunque muchas oraciones, a veces hay tiempos de quebrantamiento y a veces el quebrantamiento no nos gusta pasar por él, pero también en esos tiempos Dios nos da fuerza para soportarlo y una seguridad en la bondad de Dios. Entonces, las oraciones pueden producir cambios muy fuertes, pueden cambiar el destino de una nación. Aquí hay muchos ejemplos de eso. Pueden detener juicios de Dios, pueden acabar con designios que tiene el enemigo. Las oraciones que Jesús hacía producían eso, y por eso los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. O sea, había algo en las oraciones de Jesús que producían que precisamente el reino viniera. Y Jesús enseñó a través de una oración, no para que la oremos automáticamente, sino para que sigamos el protocolo que Jesús siguió, porque Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el Señor tenía una conciencia de que a quién estaba dirigiendo sus oraciones y que era un Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice: santificado sea tu nombre. O sea, esta frase de santificado tu nombre, el entendimiento del nombre del Señor, el entendimiento de lo que es santificar su nombre, eso te mete en una petición antes que cualquier otra. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo quiero comentar algo acerca de esta frase: santificado sea tu nombre, y la razón por la cual nosotros necesitamos oír. Santificar es poner aparte, es no revolver, no mezclar. Y cuando nosotros oímos las oraciones del cielo, oímos lo que Jesús está intercediendo, entonces nuestra oración no va a revolver deseos de la carne, no va a revolver información incorrecta u otras cosas, y esa oración va a estar de acuerdo con el cielo. Entonces la oración empieza en el cielo. Y como decía la pastora, nosotros oímos esa oración y entonces nos unimos nosotros en fe a lo que el cielo está orando. Quiero describirte algo de Apocalipsis, porque yo creo que Dios quiere que en este tiempo que estamos orando soberanamente, toda la iglesia pueda entender y podamos no solamente profundizar, sino elevar nuestro espíritu para aprender sobre orar. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Te imaginas en el cielo donde no hay tiempo? No sabemos qué significa media hora allá en los lugares celestiales. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Dice: y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Solamente un ángel de todos los 7 vino y se paró con un incensario, porque el incienso siempre debe de subir delante de Dios, pero ahí fueron agregados las oraciones de los santos. Qué poderoso es poder entender que una oración nuestra puede llegar delante de este trono. Y quiero enseñarles algunos ejemplos de la Biblia, porque lo que más he aprendido a través del tiempo es que oración es oír. Yo veo en verdad muchas oraciones
yo las hice también, o sea, y a veces tengo la tendencia a hacerlas y me tengo que corregir. Muchas son simplemente, le digo yo, como metralladoras pentecostales, ¿no? Ta, 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 pero no estamos orando, ni siquiera tenemos la conciencia a quién se las estamos haciendo. Y hay unos ejemplos en la Biblia. Orar es oír muchas veces instrucciones. Me acuerdo que una persona que me enseñó mucho sobre oración me dijo: tú tienes que orar sobre una cosa hasta que recibas respuesta del cielo. Dice, pero no respuesta como tú piensas, no respuesta de que se resuelva una situación o algo. Dice, sino que tú en tu espíritu tú vas a saber, o sea, o vas a oír una instrucción, o el Señor te va a dar una paz increíble de que aquello ya se resolvió, o simplemente te va a dar esa fortaleza para pasar aquello. Nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. Y empecé a buscar. Cuando oras, buscas. ¿Pero qué buscas? Todo lo que está en la palabra que se refiere a Dios, a su carácter. Te voy a enseñar algunos ejemplos tan poderosos de oración en la Biblia. Uno de ellos fue Josué. Estaban en una batalla y Dios les estaba dando la batalla, pero ya el sol estaba oscureciendo. Siempre Dios les daba una instrucción muy específica al pueblo de Israel: tienes que acabar con tus enemigos. Y estaba ya poniéndose el sol y estaban triunfando, pero todavía no acababan con sus enemigos. En Josué 10:12, te vas a maravillar de este pasaje. 10:12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. O sea, Josué habló a Dios. Eso es oración, hablar a Dios. Y dice: sol, detente en Gabaón. O sea, eso no suena como que como que Josué le estaba hablando a Dios, ¿verdad? Pero era una oración donde Dios le estaba diciendo, le estaba ordenando lo que hiciera. Le dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Dios a la voz de un hombre. Qué fuerte cuando Dios quiere atender nuestras oraciones. Y lo que pasó, el sol se detuvo. El sol se detuvo. O sea, el Señor no bajó y le respondió: Josué, voy a parar el sol, voy a esto. Le dijo: Josué, habla al sol que se detenga. O sea, quiero que me entiendas lo que oración puede hacer. Nosotros necesitamos de tener todas las ideas y costumbres que tenemos acerca de la oración, porque la tendencia de ellas es a reducir a aquello a palabras que no logran gran cosa. Pero si tú te pones a pensar en este pasaje, que hubo un día en que Dios atendió la voz de un hombre, o sea, imagínatelo, que tú, que eres un pequeño ser humano aquí en el planeta Tierra, seas escuchado por el Altísimo y que Él responda a tu oración. No existe ninguna cosa más extraordinaria. Y cuando nosotros empezamos a aprender a orar, y no son fórmulas, ¿verdad? Pero aprendemos a conectarnos con el cielo en oración, cosas extraordinarias van a estar sucediendo. Yo creo que el ejemplo de Roberto nos puede ayudar perfectamente, porque las cosas que él hizo, que abrieron quizás todo lo que traía, ¿verdad? Es cómo recordó: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo creo que ahí él recibió la respuesta a su oración. Y también cuando recordó que tenía que escribir la palabra, porque hay cosas que yo oí de ese testimonio y algo que él nos comentó a nosotros, se le reveló algo que él antes no había visto. Y que inclusive dijo, tenía 5 años sirviendo en la iglesia, viniendo a la iglesia, pero lo entendió. Entonces,
es bien importante. Te quiero leer otro ejemplo muy extraordinario. Es cuando el pueblo de Israel ya se iba a mover, ¿verdad? Y Dios le dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. O sea, todo esto se trataba de Dios, no de lo que quería el pueblo. Yo he preparado, yo te voy a enviar mi ángel para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿No es la oración de Jesús? Santificado sea tu nombre, la conciencia del nombre del Señor entre nosotros. Y dice, y siguen las instrucciones, pero dice: no vas a servir a los dioses de los amorreos, del jebuseo, de todos los enemigos de Israel, de todos los pueblos que estaban metidos en idolatría y servían a otros dioses. Y dice: mas al Señor tu Dios servirás. Oye con tus oídos esto: mas al Señor tu Dios servirá, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré de ti toda enfermedad, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mas al Señor tu Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad delante de ti. Tú tienes que entender la magnitud de esta promesa para que tú la puedas pedir. Ahora yo quiero volvernos precisamente a esto. Hay una realidad de las promesas de Dios que es la base para nuestra oración. Por eso Dios nos ha dejado su palabra por escrito. Y las promesas de Dios son siempre sí y amén en Cristo. Es decir, no es nada más que yo agarre una promesa y diga, bueno, Dios va a hacer esto y aquello, sino que conectados nosotros en Cristo, oyendo a Cristo, todo se vuelve un sí. Y quizá tú has escuchado en alguna ocasión que a veces cuando oras Dios contesta sí y a veces no. Eso no es cierto. La Biblia dice que en Dios no hay un sí y un no, siempre hay un sí en Él. Y la única razón por la cual a veces, por la cual la oración se trata de lo que Dios quiere, es porque los seres humanos muchas veces no queremos lo suficiente, no nos atrevemos a creer lo suficiente, nos volvemos chiquitos y con cualquier cosa nosotros decimos ya con eso tengo. Pero los planes de Dios y los propósitos de Dios son enormes. Y a la medida que tú y yo aprendemos a orar oyendo al Señor, Dios va elevando nuestra fe a lugares donde verdaderamente provocan cambios extraordinarios. Ahora yo quiero leerte precisamente en Isaías 58 algo acerca de lo que aquí está sucediendo. No tenemos tiempo para meternos en detalle, pero el asunto es que el pueblo estaba tratando de orar, pero no estaba funcionando. De alguna manera no había una conexión. Y entonces Dios les habla a ellos y les dice: quiero que hagan ciertos cambios. Ahora no quiero entrar en los detalles, pero el punto principal es que Dios les dice: paren sus conflictos. Y Dios sabe que en esta pandemia ha habido toda clase de emociones y reacciones y estallidos, y muchas familias han sido puestas a prueba por la situación económica, por el encierro en casa. El Señor dice: ok, ustedes van a venir a mí y vamos a hablar. Quiero que quiten el conflicto. El apóstol Pablo escribió, dijo: quiero que hombres levanten manos santas sin ira ni contienda, es decir, sin pleito. Y Tita me estaba platicando de algo que escuchó. Ayer estuve conectada al Congreso de Oración de Puebla y me impactó mucho porque hubo muchos pastores a los que se les pidió que orara, pero oró un amigo de nosotros muy querido, y cuando oró me desmoronó porque oró fuera del argot cristiano y con todo su corazón. Hasta se salió del púlpito y como un niño chiquito, todo quebrantado, como si le estuviera hablando a su papá, le dice: perdónanos, Señor,
perdónanos porque nos hemos portado tan mal. Nos hemos ofendido unos a otros, nos hemos faltado al respeto, nos hemos desesperado unos con otros y me cautivó su oración, pero por esto yo veo que tantos perdiendo nuestras oraciones, porque Dios nos supla de dinero, por milagros tan aquí en la tierra y que entiendo que son válidos, pero cuando tú dices, cuando yo tengo acceso a que mis oraciones puedan traer cambios profundos adentro de mí, actitudes, desde la pereza, la flojera, la distracción, los conflictos, las reacciones que no podemos, que nos desesperan mucho, y esta pandemia pues nos ha dejado ver esto. Yo digo, ¿no deberíamos de estar en la iglesia orando por un corazón limpio, por odres nuevos, porque se abra nuestra visión? No debemos de estar orando por hemos cedido a muchas tentaciones. Y yo le decía, recordé el versículo, y tu bondad nos lleva al arrepentimiento. Y yo dije, si vuelves un espíritu de oración sobre nosotros, muchas cosas van a cambiar. Y te quiero leer este pasaje, porque este pasaje también es parte de algo que necesitas entender. Y estos pasajes que te estamos hablando, sería bueno tomar el tiempo, ¿verdad?, de leerlos para que entendamos qué es oración. Y cuando estaba el pueblo en el desierto, el pueblo de Israel, está en Números 21:4, el pueblo se empieza a desesperar por el desierto y empiezan a decir toda clase de cosas muy parecido a lo que nosotros hacemos, aunque a veces no lo queremos reconocer. Nos fastidiamos, nos enojamos con Dios adentro sin que lo queramos reconocer. Y entonces Dios se enoja con el pueblo de Israel. Están en el desierto, donde sabemos que serpientes es una abundancia, donde hay nidos de serpientes, una cosa muy tremenda. Y Dios desata serpientes ardientes, dice, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Siempre nos va a suceder algo muy fuerte cuando reaccionamos, cuando hablamos, cuando decimos cosas contra autoridades o autoridades espirituales. Y dice, ruega al Señor. Si se ofende a una autoridad espiritual, el único que puede orar es la autoridad espiritual. O sea, no es tú solito allá, perdóname, es la autoridad espiritual, si no, no se quita aquello. Y entonces Moisés, y ya aquí es cuando pienso, qué grueso es un sacerdote, qué grueso es un intercesor, porque quizás nosotros hubiéramos dicho, oye, me ofendiste, hablaste tan mal de mí, te lo mereces. Y sin embargo Moisés tenía un corazón por el pueblo y va con Dios a orar por el pueblo. Moisés, tú eres el único que puede orar por el pueblo. Y va y dice, y Dios le responde una cosa bien diferente. Por eso les digo, muchas oraciones van a ser, haz esto. Y le dice, hazte una serpiente ardiente. Extraña cosa, le dijo Dios. Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente, vivirá. O sea, agarra una serpiente de bronce, ¿verdad? Y súbela. Entonces, cuando una serpiente, o sea, el Señor no le dijo, ok, voy a mandar a quitar a todas las serpientes. No hizo eso. Ahora el pueblo tenía que hacer algo. Entonces, suben la serpiente. Entonces, cuando alguien lo mordía a la serpiente, miraba a la serpiente y quedaba sano. Y este es un tipo de Jesús, porque Jesús también fue levantado en la cruz, dice el Nuevo Testamento. Este es un tipo de lo que ahí sucedió. Cuando nuestros pecados, mis amados, nuestra condición de adentro es lo más difícil de cambiar. Las situaciones económicas pueden cambiar hoy, mañana, pero lo de adentro no nos lo quita nada, ninguna cosa exterior. ¿Y cómo necesitamos entender esto? Si el pueblo ahorita se une y dice, danos corazones tiernos, danos corazones que te sirvan a ti. O sea, servir a Dios. Servir no en lo que están nuestras capacidades, servir como Dios quiere, como lo está haciendo ahorita
Roberto hasta donde Dios le está diciendo y no sabemos qué tanto más le va a pedir el Señor, porque él ya empezó a obedecer, honrame, ¿verdad? Él no le dijo, Dios no le dijo haz esto y esto, le dijo honrame, y él entendió qué actos honraban a Dios. Esta vida de oración es precisamente lo que Dios quiere cambiar en Isaías 58, porque el pueblo estaba orando, pero sin permitir que esa conexión con Dios produjera en ellos un cambio profundo. Y Dios les empieza a decir una serie de cosas tan gruesas acerca de lo que esa oración va a producir. Y te lo quiero leer, pero luego quiero que veas las dos dimensiones del efecto de esta oración. En el capítulo 58, verso 6 dice: el ayuno o la oración que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. O sea, cuando hay una oración del cielo aquí en nuestra boca, todas las ligaduras de impiedad se empiezan a romper, los yugos se empiezan a podrir, la gente que está prisionera bajo las mil cosas de las tinieblas empieza a salir. Es una operación en el espíritu extraordinaria. Pero Dios les está pidiendo que primero en sus vidas eso se empiece a hacer una práctica, que ellos empiecen a caminar en lo que están pidiendo. Están pidiendo que se rompan las ligaduras de impiedad y Dios les dice: bueno, voy a empezar con ustedes. Y empieza Dios a cambiarlos a ellos en su interior. Y eso es lo que está pasando con nosotros. En estos tiempos de oración que hemos estado juntos estos días, se percibe la obra de Dios en nuestros corazones como iglesia. Se siente la fuerza de Dios a través de nosotros. Y entonces esto, empezando con nosotros, luego va y cambia el ambiente. Yo pienso, al quitarse la plaga de pecado, de desinterés, la plaga de distracción, de tantas cosas en las que el mundo se ha visto perdido, la iglesia a veces se ha visto distraída, al quitarse eso de nuestros corazones, la plaga física, la pandemia, también va a ser quitada de una manera total. Déjeme, le leo una oración de cuando el Espíritu Santo se derramó en el libro de los Hechos, también increíble, porque acababan de encarcelar a Pedro y a Juan y bueno, los dejan salir. Y dice en el 4:23, o sea, porque las autoridades, fíjese, dice que los sacerdotes, dice que las autoridades de Roma, o sea, querían acabar en su totalidad, estaban metiendo unas amenazas tremendas porque querían acabar con el cristianismo, con todos los seguidores de Jesús. No querían que quedara nada de Jesús. Y dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, o sea, una amenaza es muy fuerte. Cuando tú oyes cualquier amenaza es muy fuerte, pero dice, oyeron lo que les decían. O sea, Pedro y Juan vinieron, miren las amenazas. Y dice, y entonces alzaron unánimes la voz a Dios. ¡Wow! Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, hubo una irrupción de fe, de declaración con que Dios estaban hablando. Y entonces dice que por boca de David tu siervo, la mención de la escritura, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de las tierras y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto está escrito, dijeron, esto está escrito. Estamos viviendo el tiempo, nos alcanzó el tiempo que el profeta dijo que todos se iban a levantar contra el Señor y contra su Hijo Jesús, porque verdaderamente se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se reunieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Y dice, para hacer cuanto tu mano y consejo
habían antes determinado que sucediera. Pero hacen una oración, no le dice, Señor, líbranos y líbranos de lo que estamos pasando, ni de la persecución. No dicen eso. Fíjese lo que oran. Por eso son las oraciones del Espíritu Santo. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen la palabra. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un cambio profundo en sus corazones que luego provocó un cambio a nivel mundial, porque tú y yo somos el resultado de esa oración y de todos los que fueron hablando con ese denuedo y con esas señales a lo largo de los siglos. Ahora, hay una oración con la que empieza tu vida de oración. Hay una oración clave que toda persona necesita hacer primero antes de poder tener un acceso para con Dios. Oración verdadera es Dios y nosotros en comunicación, ¿sí? Pero esta empieza en el momento que tú oras para recibir a Cristo. ¿Por qué? Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Y no se puede orar más que en el nombre de Jesucristo. Y esto no significa que simplemente decimos la frase en el nombre de Jesús. Significa que Cristo ha venido a llenar nuestras vidas, a tomar nuestros corazones como su hogar y a Él ahora ser el Señor y el Salvador de tu vida y la mía. Si tú nunca has hecho esta oración, nunca has rendido tu corazón a Cristo, este es el momento para hacerlo. Es una oración sencilla, pero es una oración de fe y la fe está aquí presente contigo para que tú puedas hacer esta oración y el Señor cambie completamente tu vida, primero por dentro y después por todo. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos y de todo tu corazón ores conmigo y le digas, Señor Jesús, te pido perdón por la vida que he vivido, haciendo mi voluntad, andando en lo que yo creía, en lo que yo quería. Y hoy vengo a rendir mi corazón a ti. Te abro mi corazón y te recibo, Jesús. A partir de hoy, tú, Señor, sé el Señor de mi vida. A partir de hoy, mi confianza solamente en ti, Señor. A partir de hoy, yo te seguiré y confiaré en ti, Señor. Y te serviré todos los días de mi vida. Vamos a tomar un tiempo también, iglesia, si levantas tu mano ahí donde estás, todos como iglesia, vamos a hacer esta oración, que venga un denuedo sobre nosotros para hablar la palabra de salvación, la palabra de consuelo en medio de toda esta situación. Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, ven y llena tu iglesia, Padre. Ven, Señor, y pon nuestros ojos en quien tú eres. Satura tu iglesia del Espíritu Santo y pedimos, Señor, que la gente, que la ciudad tenga oídos para oír, Señor, que tu palabra que nos lleve, Señor, para orar por enfermos, Señor, que nos lleves para dar vida y esperanza donde no hay, en las familias, Señor. Padre, que la gente podamos volvernos a ti con todo nuestro corazón, Señor, que todo sea quitado, Señor, que la pereza para buscarte, que la pereza para tener una conexión con nuestros hijos, que, Señor, la distracción, que lo que estamos buscando, lo nuestro, Señor, o las cuestiones de afanes, Señor, sean quitadas. Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo y cambia nuestros odres, Señor. Pedimos que invadas también, Señor, tu misericordia llegue hasta los hospitales, los doctores, Señor, las enfermeras que están atendiendo cada caso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, tú prometiste que tú, Señor, derramarías tu Espíritu Santo sobre todos aquellos que te lo pidamos.
te lo estamos pidiendo, Señor. Señor, queremos que de nuestra boca salga tu palabra, salga tu voz, Señor. Que tu pueblo, Señor, con todo valor, con todo arrojo, Señor, salga y anuncie las buenas noticias de Jesús. Y yo te pido que uses a tu pueblo, pequeños y grandes, Señor, con señales, con maravillas, con sanidades, todas para la gloria de Jesús, tu Hijo. Y pedimos, Padre Santo, que traigas, Señor, tu salvación, traigas, Señor, tu redención a los corazones de muchas personas. Padre, nos unimos todos como iglesia para pedir, Señor, que haya una oleada de salvación y de sanidades y de milagros inexplicables en medio nuestro, Señor, a favor de nuestras ciudades. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.